Pues nada, encantado de estar aquí, con permiso de los dueños del local, mi coronel, don Antonio, Félix, coronel del museo, y a todos muchísimas gracias por venir. Yo creo que tenemos el privilegio de tener a Natividad Carpintero Santamaría, que es, yo creo que de las personas más formadas y mejor capacitadas para darnos una charla relacionada con la energía nuclear. Natividad es ahora mismo profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y es la secretaria general de lo que se llama el Grupo de Fusión Nuclear de la universidad. Entre su background, relacionado siempre con la energía nuclear, pues ha estado participando en muchísimos programas en los últimos 20 o 30 años quizás, siempre muy próxima a Guillermo Velarde, que era general del Ejército del Aire, algunos le hemos conocido dando charlas, y que ha sido una de las mayores autoridades en España de la energía nuclear. Era ingeniero aeronáutico. Natividad ha estado participando y participa en muchos grupos de trabajo relacionados en el ámbito nacional e internacional, dando charlas hasta en 20 países. Ha trabajado junto con laboratorios tan prestigiosos que todos nos sonarán, como el de Los Álamos en Nuevo México, en Estados Unidos, o en algunos que no nos suenan tanto, como el Instituto LDB, se llama, en Rusia. En fin, en el ámbito internacional ha estado trabajando. Está muy reconocida, sobre todo en defensa, porque en el ámbito del Ministerio de Defensa, a través del CSDEN, siempre ha estado ligada al CSDEN, a los cursos de alta gestión, a los cursos de defensa nacional y a los cursos de Estado Mayor, donde ha sido conferenciante, en principio con el profesor Velarde, y ahora últimamente es ella la que ha tomado el ritmo. Ha sido premiada varias veces a nivel nacional, ha publicado muchos artículos en la revista Aeronáutica y en otros periódicos y en fin, en revistas especializadas. Tiene al menos 3 libros que yo ya he visto, todos del ámbito nuclear, uno muy interesante de la bomba atómica y otro, para los que no lo conozcáis, que se llama el Proyecto Islero. Proyecto Islero, cuando España en los años 60 tuvo la capacidad de crear su propia bomba nuclear. Se presentó en aquellos tiempos al general Franco, pero la situación sociopolítica quizá lo desaconsejó y el proyecto se abandonó, pero España en los 60, que sepamos que tuvo capacidad de construir su propia bomba atómica, y ella es uno de los expertos en eso. Recientemente ha sido premiada en el ámbito de la industria de defensa por una asociación de industriales y de fabricantes de armamento y de energía relacionados con la energía de defensa, un grupo que se llama TEDEA, sí, exactamente, TEDEA, que es técnicas de defensa y de aeronáutica y de la energía. Y fue nombrada miembro del Presidium de lo que se llama el Instituto de Ciencias Europeo. Este instituto está formado por hasta unos 200 y pico de científicos que yo he visto, de los cuales ha habido 12 premios Nobel, es decir, es una élite de científicos a nivel europeo. Se dirige a través de un presidium, que es el staff, el Estado Mayor, que lo manda lo dirige un presidente con un secretario y 4 vocales. Corrígeme, tú eres una de esos, de los que está en el presidium, o sea, que está en gestión a nivel técnico europeo muy alto. Yo creo que, en fin, hay muchas más cosas que se me olvidarán, pero ya nos hacemos una idea de quién es Natividad Carpintero y de del grado de formación que tiene para hablarnos de la energía nuclear. Y yo resaltaría, para terminar, que sobre todo Natividad, en los que le conocemos un poco cerca, lo que demuestra y lo que nos trae siempre es esa afabilidad, esa energía y esa capacidad de transmitirnos a todos ser positivos y seguir aprendiendo. Yo creo que eso es una grandísima muestra y, sin más, adelante. Buenos días a todos y mi general Clavero, muchísimas gracias por tu amable presentación. Lo ha dicho todo genial, menos una cosa. No voy a hablar de energía nuclear.
voy a hablar de armas nucleares. Entonces lo digo porque hay una diferencia importante, ¿no? Es decir, todas las ciencias, y saben ustedes que tienen doble uso normalmente, uso civil, uso militar, todo tiene doble uso generalmente. Pero en este caso es verdad que nos vamos a centrar exclusivamente en la cuestión de proliferación nuclear, aunque otro día y con mucho gusto podemos hablar de energía nuclear, de seguridad energética y de tantos puntos que interesan realmente mucho a la sociedad española porque no se conocen bien o se cuentan con cierto sesgo, ¿no? Entonces, hoy quiero empezar, pues, me pidió el general si podía hablar de algo realmente actual, como era la cuestión nuclear en Oriente Medio, la problemática nuclear referida evidentemente a armas nucleares. Y así lo... Bueno, antes de, como preámbulo a la conferencia, porque veo que estamos aquí en un grupo muy agradable, quería decirles que el Instituto de Fusión Nuclear lo funda el capitán general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno, con el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Ignacio Alfaro Arregui, al que teníamos muchísimo cariño, una gran persona. Y bueno, él fundó nuestro instituto, que se dedicó en estas áreas, básicamente, seguridad nuclear y proliferación, terrorismo, análisis de los efectos de las armas, luego pues también lo que es la energía de fusión, los futuros reactores, y la energía, bueno, fisión, perdón, no he corregido la transparencia, muy mal, muy mal. Luego la energía de fusión, láseres como arma antiaeronave, antimisil y antisatélite. Ese es el contenido de lo que hemos hecho durante muchos años en el Instituto de Fusión Nuclear, con la confianza siempre del Ejército del Aire y con el apoyo de este eminente militar. No sabíamos cómo darle las gracias, porque realmente quedar en un centro de investigación como el nuestro no fue fácil, ¿no? Entonces, en el 1995, el general Velarde, catedrático de Física Nuclear, propuso al rector de la Universidad Politécnica dar la medalla de la universidad a estos dos militares. No hubo ningún tipo de opinión en contra, todo lo contrario, se les otorgó con todo agradecimiento la medalla de la Universidad Politécnica de Madrid por haber sido capaces y apoyar la creación del instituto, que éramos el quinto referente en el mundo. Primero la GENCO era el tercero y nosotros íbamos a ser el quinto, pero no les voy a hablar del instituto, solamente quería decirles cómo nos une por cariño, por amistad, por profesión, por afinidad y por muchas cosas más el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, ¿no? Entonces aquí en el Hangar 2 nos pidió en su momento el teniente general Julio Castresana pues que pudiéramos plantear pues la historia de todo esto tan apasionante, desde las bombas termonucleares hasta la producción de energía eléctrica. Bien, introducción, al revés, introducción. Nos vamos a centrar en Oriente Medio y como vamos directamente al tema que es la problemática nuclear en Oriente Medio, no la proliferación, la problemática nuclear en Oriente Medio, creo que es importante que nos retrotraigamos a la historia. No podemos entender nada sin saber los acontecimientos, no podemos entender el presente sin conocer el pasado y no podemos prever el futuro sin analizar ambas cosas. Por tanto, ¿dónde empiezan los verdaderos problemas, digamos, de carácter territorial, sociológico, económico? Pues empiezan al terminar la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, pues básicamente se destruye o se elimina el Imperio Otomano, que era el que había formado, el que había tenido control por toda esta zona de Oriente Medio, básicamente, y entonces dos políticos, dos diplomáticos, uno Sick y el otro Picot, el diplomático inglés y francés, deciden, pues vamos, se lo cuento de una manera un tanto familiar, ¿no? Vamos a dividir esto en zonas de influencias, a ver, ¿qué te quedas tú? A ver, ¿qué me quedo yo? Entonces deciden que la zona exclusiva francesa va a encargarse de todo el norte de Siria, etcétera, etcétera. Siria básicamente, que la zona exclusiva británica va a comprender Jordania, Irak, toda esta parte de Irak, y luego habría una zona de control internacional que sería Jerusalén, que luego veremos cómo en el 48 se crea el Estado de Israel, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Todo zona de influencia británica, todo zona francesa, británica. Alguna vez me equivoco de lo que digo, pero ustedes crean más al mapa, porque como hablo de memoria igual me lío. Como verán ustedes, también como preámbulo,
En Irán no pasa nada. Se han dado cuenta ya que de entrada Irán no entra en esos acuerdos. Bien, total. ¿Qué ocurre? Pues que después del año 16, después de ese reparto, ya sobre seguro, el ministro, el señor Balfour, el ministro inglés de Asuntos Exteriores, decide escribir al presidente de la sociedad sionista, del movimiento sionista, o lo que se llama la sionismo, o sea, cómo era el Comité Sionista Internacional. Y le dice el señor Balfour que el gobierno de su majestad está encantado, dispuesto a apoyar en Palestina la creación de un Estado judío. Entonces, hay aquí unas negociaciones, con permiso me pongo las gafas. Hay unas negociaciones en las cuales, como ven ustedes, dice que su majestad ve con favor el establecimiento en Palestina de una National Home for the Jewish People y que utilizará todos los recursos que pueda para que así sea. Bien, el señor Rothschild, que era el presidente de la comunidad sionista, le contesta que sí, que encantado. Luego, evidentemente, todo esto trae pues consecuencias, trae conflictos sociales, trae repulsas, trae respuestas negativas, porque efectivamente es un momento muy difícil. Aquí en este periódico de la Palestina, pues aquí habla de cómo estaban, bueno, básicamente la mala actuación del gobierno británico, la mala actuación de la Liga de Naciones, la mala actuación del gobierno de Palestina. Entonces aquello demostraba que había sido de alguna manera unas negociaciones con cierta nocturnidad. Bien, vamos a hablar de Israel. Ya nos vamos a centrar propiamente en el terreno. Israel y programa nuclear. Esa va a ser la base de nuestra charla hoy. ¿Qué ocurre? Israel en los años 60, en aquel momento en el que se estaban desarrollando programas de armamento nuclear en todos los países, básicamente Estados Unidos, la Unión Soviética, España no había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, ese sería otro capítulo, pero lo digo de momento. Israel no lo había firmado, Pakistán no lo había firmado, la India no lo había firmado. Entonces, en ese momento, en las instalaciones de Dimona, en el sur, los satélites americanos detectan una construcción nuclear. Todavía no había salido el Tratado de No Proliferación Nuclear, que era en el 68. Por tanto, antes del 68, los americanos ven que se está construyendo un edificio que va a ser una central nuclear, que se va a hacer una instalación nuclear para X razones. Por tanto, en 1960, es que esto se lo resumo rápidamente, pero es que es muy interesante, Richard Nixon y John Kennedy, que los dos pujaban por la presidencia de Estados Unidos, estaban muy igualados en cuanto a votos, ¿no? Entonces, Avi Feinberg era uno de los multimillonarios del grupo de los 30, se llamaba Grupo de los 30 a los 30 judíos más millonarios de todo el mundo, debían ser muy millonarios, y lo que quería era que Israel fuera potencia nuclear para defender su territorio. Por tanto, Abe Feinberg se entrevista con John Kennedy en el Hotel Pierre de Nueva York. Esto lo pueden ustedes ver en las cintas que están públicas, son tapes que pues las pueden escuchar ustedes, son un rollo, pero las pueden escuchar. Dice, senador, las encuestas indican que están ustedes muy igualados. Las encuestas están equivocadas, dice Kennedy. Nuestro sondeo me es favorable, dice Feinberg. Senador, estamos entre amigos. Usted sabe lo indeciso del resultado. Hemos venido para hacerle una propuesta. Contribuiremos ahora con $500.000 para su campaña y en unas semanas duplicaremos esta cantidad. Además, pediremos a la comunidad judía que apoye su candidatura. ¿Y todo esto a cambio de qué? Y dice el otro, a cambio de nada, que cuando sea presidente no interfiera en el desarrollo nuclear de Israel. Y le dice Kennedy, pero lo de Dimona es preocupante. Y dice, los centros nucleares de Sorek y Dimona, le explica Feinberg, son para uso pacífico de la energía nuclear. Pueden comprobarlo. Para ello le propongo que periódicamente envíe a Dimona grupos de expertos nucleares, le garantizo que podrán moverse libremente y hablar con quien quieran. Abe, es usted muy convincente. De esta manera, Kennedy cierra los ojos a lo que va a ser el programa y a partir de ahí, evidentemente, los israelíes
a través de unos científicos de primera clase que tenían, a través de una serie de maniobras que se mueven un tanto por ciertos discursos de mercados negros, etcétera, 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 robo de material tetralino altamente enriquecido, que no se prueba que eran ni que no eran. En 1979 producen su primera explosión de bomba atómica y la producen en un ensayo que realizan al sur de Sudáfrica. Entonces los sismógrafos naturalmente captaron la explosión, captaron los índices el tipo de explosión, que sismográficamente qué nivel tenían, etc. Pero era lo que se llamó la Operación Vela. Israel dijo que esa operación era para fines pacíficos. Casi todos los que han hecho explosiones nucleares han dicho que eran para fines pacíficos. Todos eran para fines pacíficos. Pero era una manera de demostrar que ya tenía la bomba atómica. ¿Eso qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que eso les hace fuerte al gobierno de Israel y dicen, bueno, pues ahora podemos decir la doctrina Begin. ¿Y qué dice la doctrina Begin? La doctrina Begin del señor Menachem Begin, que era presidente. La doctrina, ya saben ustedes lo que es básicamente hacer una declaración que luego se mantiene en el tiempo. No tiene un carácter oficial, pero sí práctico. Entonces ya se sienten que tienen una capacidad suficiente para hacer frente y dice qué países nos rodean aquí. Antes se me olvidó decir, cuando he hecho la introducción, que Oriente Medio, como ustedes sabrán, es un crisol de países muy diferentes entre sí. Nosotros sabemos, somos adultos, hemos estudiado, pero la gente tiende a unir Oriente Medio como que todo el mundo es igual. Irán no tiene nada que ver con Irak, Irak no tiene nada que ver con Arabia Saudita, Líbano no tiene nada que ver con Persia, o sea, con Siria, los turcos nada tienen que ver con los de Abu Dhabi. Es decir, es un crisol muy diferente de culturas, y entonces en ese sentido tenemos que entender también la problemática. ¿Qué ocurre con Irak? Bueno, ya saben ustedes que la mayoría de las banderas, mi general, ¿hasta qué hora tengo? Pues hasta una hora. ¿Solo? ¿A la una? Y media. Pero para contar la bandera o no, porque si no tengo tiempo, pues no lo cuento, pero vamos, es curiosa la cosa, ¿no? El por qué las banderas en Oriente Medio van a encontrar ustedes el verde, el rojo y el negro. Bueno, pues se van a encontrar el verde, porque el verde esto es Allah Akbar, el Dios es grande. Porque es el color de los jardines, es el color del paraíso, es el color que dice que llevaba Mahoma en las batallas para enardecer a los suyos y tal. Rojo por la sangre derramada, que suelen ser, como la mayoría de las banderas de todo el mundo, y negro, que es resistencia, lucha y que no se dejarán vencer. Bien, ocurre que Irak llevaba unos años construyendo un reactor nuclear en la zona de Osirak. Entonces, efectivamente, se había detectado que a través de tecnología francesa tenía un reactor nuclear, aquí de momento incipiente, y entonces, al saberlo, Israel, y estamos hablando de 1980, aplica por primera vez su doctrina Begin. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que el 7 de junio de 1981, 8 aviones israelíes F-16, acompañados cargados con unas bombas Mark 84 de unos 900 kilos cada una, y escoltados por F-15 por 6, destruyen completamente el reactor de Osirak, que estaba al lado a unos 17 kilómetros de Bagdad. ¿Cómo era este reactor? Pues era de muy baja potencia, porque para producir plutonio militar yo necesito un reactor que no sea excesivamente de alta potencia. ¿Qué hizo Israel? Pues justificar este ataque como refiriéndose a la Carta 51 de Naciones Unidas, que lo justificaba como ataque preventivo. Porque ¿qué dice la doctrina Begin? Que no se lo he dicho. La doctrina Begin dice: Israel podrá destruir todos aquellos, digamos, sistemas o instalaciones que estén fabricando armas de destrucción masiva y podamos entender que podrían usarse contra Israel. Esa es básicamente la doctrina Begin. Esta doctrina preventiva la utilizan contra Irak, destruyen el reactor de Osirak, y entonces a nosotros nos invitaron. Yo ya les dije que el instituto era un centro muy importante, y créanme que no todo el mundo lo considera así, pero ciertamente es una pena. Nos invitaron en el año 90 al profesor Velarde a hacer unos cursos allí, en fin, básicamente estaban interesados en el campo de la fusión nuclear, o sea que eso daba a entender absolutamente sí que Irak estaba desarrollando armamento nuclear.
hubiera sido estupendo haber podido ir, porque eran relaciones académicas, pero en las relaciones académicas uno aprende muchas cosas. No. A partir de entonces, una vez que se destruye el reactor de Osirak, Irak se centra en, digamos, intensificar su programa nuclear. Entonces, se dedica a través de una serie de instalaciones que ahora vamos a ver, a obtener uranio altamente enriquecido, que es el que voy a necesitar para bombas atómicas, en distintas instalaciones, ¿no? Primero a través de calutrones y luego enriquecerlo al 94 con centrifugadoras. Efectivamente, pasa esto, se llena prácticamente el país de instalaciones, la más importante es precisamente la de Tuhaila, pero tiene una serie importantísima, tiene Al-Shawkat, tiene Al-Qaim, Al-Tarmilla, todas estas donde se está trabajando en distintas fases y en distintas etapas de desarrollo de componentes para una bomba nuclear. Todo esto es destruido en el 91. En el 81 destruyen Osirak y en el 91, cuando el programa de Irak estaba bastante avanzado, efectivamente se produce el bombardeo, absolutamente. Lo que quiero decir que es importante es que al programa nuclear iraquí habían contribuido 48 empresas, de las cuales 20 eran europeas. Varias empresas europeas de muchísimo renombre estaban ayudando a Irak a hacer sus bombas atómicas. Lo digo porque aquí hay que saber por dónde tenemos que ver las cosas también, ¿no? De lo que es la diplomacia intrínseca o la defensa interior o lo que sea, ¿no? Bueno, esto quedó destrozado, la planta de Al-Tarmilla, porque lo que había hecho Irak era básicamente enterrar las instalaciones más importantes bajo tierra para poder camuflarlas sobre todo de los satélites americanos. Bien, yo estuve allí en el año 2016 y tuve ocasión, la verdad es que fue muy grato porque también pues gusta hablar con las personas. La doctora Ali Ahmed, que era una especialista en ingeniería medioambiental, estuvimos hablando mucho rato, y con el doctor Mohi, que trabajaba en el Instituto Radiológico de Bagdad. Bueno, este era su secretario de Estados Unidos para defensa NDQ y tal y cual. Entonces, la verdad es que en esas conversaciones pues uno aprende muchas cosas, porque estás hablando con personas que viven la problemática, que te hablan de profesional a profesional, y uno puede más o menos entender el calado de las cosas. Naturalmente, la destrucción de Al-Tufaiza es terrible. ¿Y saben por qué es terrible? No porque la hayan destruido, sino por lo que supone esta destrucción. Tenía básicamente 18 instalaciones, las 18 fueron destruidas. Se bombardea entre el 81 y el 91, que queda ya desde el primer momento fatal. Pero en el 2003 se saquea los componentes. En el 2003 se pierden los inventarios. A partir de ahí, los reactores que están destruidos, pero no hay una contabilidad precisa de qué material hay y qué material había y qué material se ha perdido. Se desparraman las instalaciones para la producción de radioisótopos y un gran número de silos y misiles de contenedores en los contenedores continúa sin caracterizar. Yo no sé si aquí va a tener material fisible, si aquí no, si esta es emisión de radiación alfa, si es beta, si es gamma, son neutrones. Es peligroso. Con lo cual, aparte de todo esto, está el peligro de robo de material radiactivo. ¿Qué ocurre? Pues que entonces el Organismo Internacional de Energía Atómica decide emprender un plan de desmantelamiento conjunto con Irak, que va a acabar, se supone, en el 2025. Yo no lo creo que pueda acabar en el 2025. Esto es una obra inmensa, de limpieza, de coordinación, de ordenación, de destrucción de material, etcétera, etcétera. Nos vamos a Siria, porque aquí vamos a hablar de esos programas nucleares y de la doctrina bélica. Esta es la bandera de ahora. La de hace unos meses era con 2 estrellitas nada más, porque ahora, como es la bandera de la transición después de la batalla, o sea, de haber derrocado al régimen de Bashar al-Assad, esta es de momento la bandera que cuelga de la embajada y la que han adoptado los sirios mientras estén en este régimen de transición. Lo mismo el verde, el amarillo, digo el amarillo y el negro. Siria, en un momento dado, esto es interesante cómo ocurre el descubrimiento. Y el descubrimiento ocurre
Pues que el 22 de abril de 2004 hay una explosión en la estación de tren de Ryongchong, en Corea del Norte. Se produce una explosión allí. Nunca se sabe muy bien lo que pasó. Podía haber pasado que los trenes podían contener bidones de petróleo, o que podían transportar una cantidad considerable de fertilizante, o pudo haber habido problemas de comunicación de unos trenes con otros. Viajaba ese día el presidente, saben que tenía un tren particular que se llama Taeyango, que tiene un montón de ¿cómo se llama? De vagones, tiene 30 o 40, una cosa. Entonces, lo cierto es que a raíz, él venía de una visita oficial de China, y a raíz del análisis de ese accidente se descubre que hay científicos sirios en Corea del Norte. ¿Qué pintan científicos sirios en Corea del Norte? Bueno, pues entonces se abre una investigación, etcétera, etcétera, y esta investigación, yo se lo estoy contando muy rápidamente, por supuesto, lleva al descubrimiento de una instalación en una zona que la llamaban Alquibar. Era, según el gobierno sirio, era una instalación agrícola para estudiar plantas y tal, porque además está al lado de Éufrates. Esta era la localidad de Ay al-Zor, que precisamente es donde la inteligencia, posiblemente inteligencia israelí, descubre que efectivamente ahí hay una instalación nuclear. Ir allí pues no resulta fácil. Yo cuando hablo de estos temas, pues me gusta conocer los sitios, ¿no? Hablar de la cuestión nuclear no puede hablar uno superficialmente, y yo si no conozco las cosas pues procuro no decir nada, y si las conozco a lo mejor puedo expresar alguna opinión. Yo estuve en Siria hace un año o dos, y recuerdo que la zona al-Deir al-Zor es la zona donde se va a Palmira. Aquí pone Palmira, aquí pone Deir al-Zor, aquí se va a Irak y aquí se va a Damasco. Entonces, toda esta zona está totalmente militarizada. Es una zona de desierto puro y duro, y cada 2x3 están, ven las dos estrellitas de la bandera, que ahora son 3, cada 2x3 están los controles militares. Entonces, es imposible moverse allí sin encontrarse un control militar cada X kilómetros. Esta carretera, y lo digo ya por cuestiones culturales, pues lleva a un sitio maravilloso que se llama Palmira, que todos lo conocerán ustedes, hemos ido a hablar, Palmira, la civilización nabatea. La palabra allí ellos no lo llaman Palmira, lo llaman Tadmur. La ciudad siria es la ciudad de Tadmur. Pero a mí lo que me partió el corazón es la destrucción por la destrucción. Es decir, tú puedes entender que se puedan bombardear centros logísticos o centros, pero bombardear y destruir los museos, bombardear y destruir la historia, ¿qué sentido tiene? Este museo de Palmira era un museo espectacular, con cantidad... ¿Cómo? Sí. Si me quiere interrumpir, me interrumpe. ¿Qué pasaba? No, nada. No, alguien ha dicho algo, pero vamos, los islamistas destruyeron igual los museos egipcios. Bueno, es que esto también habría que hablar el tema, ya, sí, efectivamente, es que sí, todo daría una cuestión de debate. Bueno, en cualquier caso, aquí está destrozado, esta es la ciudad maravillosa, esas ruinas de la ciudad nabatea, y luego aquí pues el pueblo, la ciudad de Tadmor. Sí, se acusa a ISIS de haberlo logrado. Bien, ese es el ataque, más o menos, como lo cuentan. Aquel día, la noche del 5 al 7 de septiembre, entraron y salieron de territorio turco unos aviones israelíes en vuelo nocturno. El 6 de septiembre, escuadrillas de F-16 y de F-5 cargados de misiles guiados de alta precisión ACM-65 pues llevaron a cabo un ataque. Y lo más importante de este ataque, este es el río Éufrates. Ya saben ustedes que todas las instalaciones nucleares tienen que estar cerca de agua, del mar, de un río, porque necesitan el sistema de refrigeración por agua. Entonces, el Éufrates era un sitio ideal, porque, claro, primero está muy adentro en el desierto, el segundo, pues, es una fuente de refrigeración de primer nivel para cualquier instalación. Entonces, simplemente, pues se llevó a cabo el ataque, y aunque no hubo, y aquí sí les puedo decir que no ha habido una explicación muy detallada, aparte de reconocer el gobierno de Israel, que fueron ellos los que lo atacaron, lo que sí es posible es que, ¿por qué falló la defensa antiaérea siria?
la defensa antiaérea siria. La defensa antiaérea siria tenía la reputación de ser una de las mejores de Oriente Medio. Eran sistemas rusos de última generación y tenían la reputación de ser un sistema fundamental, buenísimo y tal. Y sin embargo no detectaron nada. ¿Por qué? Pues porque parece ser, que, bueno, parece ser, no, en aquella época Estados Unidos ya estaba desarrollando el sistema Shooter. Ustedes como pilotos sabrán mucho más que yo de este sistema, que es un sistema que engaña a los radares, porque les da, están captados, emite haces eléctricos que son captados por las, por las trazas de los aviones reales, que produce una especie de jamming. El jamming en español sería... El jamming, produce jamming en la recepción de los radares, los sobrepasa, los satura, pero está ocultando la verdadera trayectoria, ¿no? Entonces eso fue algo que sorprendió a todo el mundo, porque solamente se podía explicar que como una defensa antiaérea, como era la siria, había podido no darse cuenta de los continuos idas y venidas de los aviones israelíes, porque antes del bombardeo propiamente dicho, habían estado entrando por la noche a través de Turquía, bajando, tomando fotos, grabando con helicópteros furtivos, etcétera, etcétera, y no se les había detectado nunca. Otra teoría que hay es que pudieron haber empleado el misil CHAP, el Counter Electronics High Power Advanced Missile Project, que en aquella época estaba en proyecto. Ahora, cuando hablaba con el coronel, pues la siguiente transparencia a mí es que me parece tremenda. Es decir, estamos hablando de la evolución digital en la guerra electrónica. Estamos hablando que los sistemas del C4 se mueven en este mundo que, dígame, coronel, ¿por dónde se empieza? O sea, la complejidad del C4 en este momento es verdaderamente preocupante. Bajo mi punto de vista, yo no entiendo, pero sí sé que esto es incontrolable. O sea, esto se podrá controlar en parcelas, se podrá dividir en áreas, saber quién y qué cuál, pero miren ustedes el C4, el Command Control Communication and Computers, que tiene actualmente el contenido de la guerra electrónica. Y como esto es una página pública, pues la pueden mirar tranquilamente porque merece la pena entenderla, o por lo menos estudiarla. Bien. Bueno, hemos visto Irak, hemos visto Siria, hemos visto el por qué Israel ha hecho esto, y ahora vamos a ver Irán, que es lo que realmente nos trae aquí hoy, porque la problemática nuclear, una vez que ya se ha desarticulado el programa nuclear sirio, absolutamente sí, Siria está totalmente deshecha, es un estado fallido, es una lástima, porque yo sigo abogando, porque la destrucción de la cultura ancestral y de lo que ha sido nuestras raíces, es lamentable que tenga que ser víctima de todos estos conflictos, sobre todo instalaciones y recuerdos históricos, libros, figuras, datos, en fin, me duele profundamente. Pero lo cierto es que aquí nos encontramos. ¿Qué le pasa a Irán? Pues miren, Irán no es un país cualquiera. Y no es un país cualquiera porque Irán tiene un pasado cultural de primerísimo nivel. En Irán estaba el imperio asirio y el imperio sasánida y el imperio medo y el imperio y todos los imperios que quieran ustedes decir. Irán había desarrollado ya una cultura y una ciencia ancestral antes de Cristo. Y por decirles algo que sí que le conocerán ustedes, pues es Muhammad al-Khwarizmi. Muhammad al-Khwarizmi es un matemático del siglo IX que es el que inventa básicamente el álgebra. Tiene, de hecho, la palabra suya, Khwarizmi, que es un nombre propio, da palabra al algoritmo, al guarismo, al logaritmo, todo eso viene de su nombre, un matemático persa de muchísimo nivel. Es decir, que Irán no es un país como los demás, tiene un pasado fuerte, intenso y sobre todo rico. De hecho, cuando veíamos la declaración Balfour, veíamos cómo se había quedado un poquito fuera. Pero ¿qué es lo importante? El Shah de Persia firmó en el año 1970 el Tratado de No Proliferación Nuclear en amiguísimas relaciones con los Estados Unidos. Ahí el presidente Eisenhower, en reuniones que tenían con el Shah y tal. Y en Persia, pues la idea que tenía era construir
para finales del siglo XX, tener unas 20 y tantas centrales nucleares para la producción de energía eléctrica. Como están haciendo hoy, de hecho, países del Golfo. ¿Por qué? Porque quieren preservar sus recursos naturales. Ellos ahora mismo en Arabia, en los Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en todo esto, sí, Dubái, tal, ¿no? Están desarrollando energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren guardar sus recursos, no quieren, saben que tarde o temprano pues el petróleo podrá extinguirse. No lo tengo tan claro, pero digamos, pudiera darse, ¿no? Entonces lo que quieren hacer ellos es preservar sus reservas y tener energía nuclear que indudablemente les va a ser mucho más útil para la desalación del río, del agua. Como que usted no tiene agua potable, pues la desalan del mar, por ejemplo. Entonces aquí se dice, se explica, aunque pone así, que la necesidad que tiene para, pues eso, para asegurar sus recursos energéticos y de petróleo. Y una cosa interesante, y va a ir en contraste con lo que les voy a decir ahora, es que ya la Agencia de Energía Atómica iraní tenía científicas nucleares. La mujer estaba, y lo digo porque como ahora se habla mucho del papel de la mujer, pues también hay que decirlo. En época del Shah, la mujer tenía una libertad bastante adecuada, trabajaba en los centros de investigación, eran profesoras, ocupaban cargos sociales, votaban y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ahora vamos a ver, por lo que voy a decir a continuación, el por qué estoy diciendo esto. El Shah cae derrocado por el gobierno del Ayatollah Khomeini en 1979. El gobierno del Ayatollah Khomeini es un gobierno un poco recalcitrante a lo que era cultura occidental, recalcitrante a la ciencia, recalcitrante al avance tecnológico. ¿Y qué hace? Desmantela todo el programa nuclear que tenía el Shah. Desmantela toda la industria que tenía de carácter, bueno, la industria petroquímica era importantísima, tenía una planta de producción petroquímica de primer nivel. Entonces, los ayatolás consideran que no, que eso no pega con la teocracia y tal y cual, y entonces, pues, miles de científicos israelíes se expatrian, se van de allí, emigran y se deshacen básicamente los centros más importantes que había de investigación avanzada. ¿Qué ocurre? En el año 1980 Irak ataca Irán, pero eso es otra guerra, no voy a meterme en ella porque no tengo tiempo, pero ahí ve Irán la debilidad de sus fuerzas, no tiene fuerzas, no tiene ejército, lo ha desmantelado todo y se da cuenta con la guerra con Irak que está en una situación muy inferior en capacidades. Luego no le hacían caso en el extranjero, porque aunque Irak abusó de ciertas armas durante la guerra con Irán, como no había caído muy bien la llegada de Khomeini a Irán, lo que pasaba allí no le importaba a nadie, a nivel de Naciones Unidas, con lo cual ahí pasaron cosas que no se hubieran permitido según la ley de derechos humanos en la guerra y sin embargo ocurrieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que a todo esto durante la guerra con Irak pues destruye lo que había hecho el Shah. O sea, el Ayatollah Khomeini lo desmantela, pero los bombardeos vinieron por parte de Irak directamente. O sea, Irán le bombardea las centrales Irak. Entonces, en noviembre del 87, estas centrales fueron destruidas por Irak, las centrales de Darwin. ¿Qué hizo? Pues Irán solicitó ayuda a España, porque España era un país que tenía una empresa nuclear, una industria nuclear estupenda, o sea, desde equipos nucleares, que era el propio nombre, pero bueno, dijeron, Estados Unidos recomendó al gobierno español pues que no era conveniente. Entonces, pues al final la colaboración, España no pudo colaborar, hubiera sido una empresa importante, pero no. Bien, ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, año 1979. ¿Qué pasó en enero de 1979? ¿Qué pasó? Pasó el secuestro de la embajada. Exacto. En enero de 1979 los revolucionarios, un grupo de jóvenes de la Guardia Revolucionaria toman la embajada americana en Teherán y empieza una época de hostilidad, un lío, que tampoco puedo entrar en detalles, aquello ya saben que fue una chapuza, mandaron también aviones de rescate, se estrellaron, los volvieron a dejar solos a los rehenes, bueno, en fin, pero eso sería otro capítulo, que no tenemos tiempo, pero un capítulo importante. Bien, ¿qué pasa? Pues que en el 79 el presidente Carter decide
crear el Comando Americano Central, lo que se llama el Comando Central de Estados Unidos, y lo va a instalar en el Golfo Pérsico. Entonces van a estar, Apur va a estar en todo lo que es esta zona, desierto de Hormuz, y dice que quede claro, para que vean que ya los problemas o sea, estamos aquí construyendo ya una situación complicada y prebélica, dejemos clara nuestra posición. Cualquier intento fuera de ganar control en el Golfo Pérsico será mirado como un asalto a los intereses de los Estados Unidos de América, y tal asalto será repelido por los medios que haga necesario. ¿Qué ocurre? Que Carter lanza esta doctrina, pero los siguientes presidentes pues la adoptan, como la doctrina de Begin. La hace uno, pero la adoptan los demás allá. Carter la saca, y todo a partir de la doctrina Carter sigue, porque el Comando Central sigue allí con este área de interés, Area of Region of Interest, lo que en inglés es el ROI, ¿no? Entonces todo esto abarca, digamos, la competencia de cualquier conflicto que pudiera darse desde el Golfo, digamos, el Golfo Persia, o sea, lo que es el Estrecho de Hormuz, lo que es toda la zona básicamente de transferencia de recursos de petróleo. ¿Para qué lo hacen? Dicen ellos. Pues dicen, para parar la actividad maligna de Irán, que es uno de nuestros primeros desafíos, o sea, que las acciones terroristas no se produzcan, continuar conduciendo los misiles para que estén por allí, tal y cual, el califato del ISIS. Esta es la teoría del Comando Central de Estados Unidos, que está allí desplegado tranquilamente. Bien, pero ¿qué ocurre en 1984? ¿Qué pasa? Ah, perdón, sí, es que sí. ¿Pero qué ocurre en 1984? Pues que en 1984 sale en Estados Unidos lo que se conoce la enmienda Bonhams, que dice: Estados Unidos no va a ayudar a la contra nicaragüense en el Congreso. Se le retirará cualquier tipo de ayuda, y también se hará un acta de control de exportación de armas contra Irán. No vamos a exportar armas a Irán. Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Se descubre el asunto Irán contra, o el Irán Gate, que es lo que pone de manifiesto que Estados Unidos, a pesar del embargo que tenía desde la toma de la embajada, todos los embargos habidos y por haber, comerciales, militares, bancarios, de inversiones, de académicos, todo, realmente pues no, le estaba vendiendo armas a Irán. Le está vendiendo armas a Irán para con él poder pagar al movimiento contrarrevolucionario nicaragüense que se oponía a los sandinistas. A los sandinistas. Muchísimas gracias, es que yo ya no... A los sandinistas. ¿Y cómo lo hacía? Pues comprando la droga a los cárteles básicamente de Medellín y de Guadalajara, con el señor Escobar a la cabeza. Entonces se cambiaba droga por armas, armas por dinero, y ese es el escandalazo que el señor Oliver North, que a mí no me merece ninguna simpatía, porque luego se descubrieron cuentas corrientes a su nombre, es decir, que eso no fue un acto solamente patriota. En fin, esto realmente es muy interesante, pero fue un escándalo como una casa, porque parecía que se estaban llevando a cabo sanciones y tal y cual, y luego por detrás se estaba vendiendo armas. Bien, en aquella época nos invitaron a ir a Irán, al profesor Velarde, porque teníamos muy buenas relaciones con ellos, de trabajo, y bueno, pues también decían que, aquí decían, muy agradables, ¿no? Que un laboratorio como el nuestro, en fin, que no sé qué, muy majos, ¿no? Que por favor, que sería estupendo para trabajar además cerca de la montaña de Teherán, o sea, justo en la zona de fabricación de lo que es su programa energético para fines civiles, con lo cual pues será una visita importantísima, y no se pudo ir. Bien, Irán hizo público que tenía una producción de uranio enriquecido, que lo hizo en el año 2000 en la planta de ultracentrifugadora de Natanz, y que lo había construido en unos búnker a unos 30 metros de profundidad. Cómo había construido estas primeras centrifugadoras es otro capítulo que merecería una
entrevista, o sea, una conferencia, porque es el tráfico que se establece desde Pakistán con la red Abdel Hader Khan, que es el que estaba exportando ilegalmente en connivencia con Libia y connivencia con Malasia, con el hub en Dubái, una serie de elementos para construir ultracentrifugadoras clandestinamente en países que habían firmado el TNP. Bien, en septiembre de 2009 Irán declaró que como prueba de buena voluntad, que tenía otra base más en Fordo, que aparte de las que ustedes saben hay otra, que yo se la cuento, que está justamente en una zona de defensa pasiva cerca de la ciudad santa de Qom. Luego hicieron las fotos de la propia web del presidente iraní, la primera con Ahmadinejad, viendo que se vieran las ultracentrifugadoras que ellos tenían. Esto yo creo que es el Ayatollah Rouhani, me parece, y con las últimas ultracentrifugadoras, modelo iraní, fabricado por ellos, y realmente, pues como verán ustedes, tanto en diseño como en funcionamiento son muy avanzadas. Ataque cibernético, que todos lo habrán oído, año 2010, cuando, sin ser reconocido oficialmente ni por Israel ni por Estados Unidos, pero se fabrica la primer ciberarma que se conoce en la historia, que es el Stuxnet. El Stuxnet era un gusano, era un virus gusano que tenía dos componentes. Lo que sí es importante es que sepan ustedes que se introdujo desde dentro, es decir, alguien desde la sala metió el USB e introdujo el gusano. Entonces lo que hizo fue básicamente engañar, o sea, el gusano perturbó la parte de los controladores lógicos programables en una primera parte, de tal manera que las ultracentrifugadoras empezaron a girar descontroladamente hasta que saltaron por los aires, No estamos hablando de un fallo simplemente virtual, saltaron literalmente por los aires. Y el segundo componente era que los operadores pues, no se estaban dando cuenta porque estaban mirando por las pantallas y efectivamente controlaban que estaba todo bien cuando estaban en la otra sala saltando aquello tremendo, ¿no? Bien, en el 2015 vamos a firmar un acuerdo con Irán, vamos a ver si conseguimos que detenga el programa para armas nucleares. Entonces se reúne el P5, ¿qué son? ¿Qué países forman el P5? Perdón, es que yo creo que estoy en clase. Les pregunto a los alumnos, a ver, tal. Perdónenme, es de formación profesional. El jefe del museo tiene que saber. El P5... Bueno, vamos a ver, el P5 son los países que componen el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas y son las... Eso sí lo sabemos. No, lo que pasa es que no sabía que se llamaba el P5. Si yo aprendo que tanto P, tanto... No, pero que es verdad que eran países que tenían armamento nuclear antes de 1967. Entonces Israel, Reino Unido, Estados Unidos, China y la Federación Rusa son los que mandan. No, aquí nadie mueve un dedo sin que ellos se hayan puesto de acuerdo. Nada de lo que ustedes puedan pensar está hecho sin que ellos se hayan puesto de acuerdo. Bien. Pues nada, deciden el P5 más Alemania por su cuenta y la UE por su cuenta firmar un acuerdo en el cual digan que Irán solo podrá enriquecer uranio al 3,5%, para hacer armas nucleares necesita un enriquecimiento del 94%, pero una cosa sí les voy a decir claramente, un país que puede enriquecer al 3,6% puede enriquecer al 94%, porque como decía el profesor Velarde, que en paz descanse, es una cuestión de fontanería. No se la voy a contar ahora porque no tengo tiempo, pero es exactamente fontanería. Fontanería compleja, pero fontanería. La planta de Fordow se dedicará a investigación y desarrollo y que dejaría de construir. ¿Qué haría? Las inspecciones de la OIE ya iría para ver de vez en cuando qué pasaba, sin avisar, y a ver qué pasaba y esto y lo otro. Y que no cerraría ninguna de sus instalaciones nucleares y que se levantaría los embargos puestos. Esto era lo que suscitaba el acuerdo en la prensa internacional. A mí me hace mucha gracia porque era como que muy bien, que mucho acuerdo, pero yo he oído decir que los acuerdos internacionales no son de cumplimiento porque son con infieles. Entonces ahí hay un principio filosófico, teológico, tal, que bueno. Me invitaron a Irán, y yo no les digo esto para que voy y vengo, sino porque cuando hablo de las cosas me gusta saber lo que he visto yo y no lo que me han contado. Entonces fui a la Universidad de Isfahán
y a la Universidad de Teherán, ¿no? Y luego esto es con el embajador Soltanieh, que era el representante de Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Solo les voy a decir una cosa, realmente me sorprendió el altísimo nivel de los alumnos, me sorprendió el altísimo nivel de los profesores, me sorprendieron las preguntas que hacían y el enorme interés que tenían en colaborar con nosotros. Entonces, en fin, uno respira ahí y dices, no, estos saben lo que quieren, saben por dónde van, etcétera, etcétera. Bien, en el 2020, después de las Stuxnet, asesinan al científico nuclear, al profesor Mohsen Faridazeh, a Mahabadi, le asesinan a tiros en su coche y, según la prensa internacional, había sido la CIA. Está publicado que ha sido la CIA, según todos los periódicos del mundo, si no, yo no lo diría, porque no lo sé, pero sería, no lo sé. Fue una catástrofe porque este era un gran científico nuclear, no es el único que ha desaparecido. Y luego, posteriormente, en el 2021, se produce un incidente en la instalación Shahid Mustafa Ahmadi en Natanz. Se habla de sabotaje, se habla de ataque, se habla de explosión, de todo, porque nadie sabe muy bien lo que pasó. Bien. En el año 2016, el Joint Partnership Coordination, no sé cuántos es el acuerdo entre el P5, Alemania y la Unión Europea, Estados Unidos se va. Dice que se marcha en el 2016 y que lo abandona. Y a fecha de hoy hay un estancamiento diplomático en el marco de este acuerdo por los conflictos en Oriente Medio. Llegamos casi al final. ¿Se atacarían mutuamente? Irán, ¿se atacarían mutuamente Israel e Irán? ¿Se atacarían mutuamente Israel e Irán? Más respuestas. Sí. O para terminar, ¿alguien diría que sí? No. Dale. Predomina el no en la sala. Yo digo que no. ¿No? Son todos presunciones, ¿verdad? Todos también es una presunción, o sea, como se dice, una opinión, ¿no? Entonces, en la sala se opina mayoritariamente que no habría un ataque nuclear entre Irán e Israel. Vamos a ver, vamos a dilucidar un poco esta pregunta. Con tres elementos, con los escenarios, con las potencialidades y con el pánico y el error psicogénico a la radiactividad. Vamos a ir por partes y ya estoy acabando absolutamente sí. Este mapa, que está bastante bien, que es Israel, Irán, World Scenarios, es un mapa de hace poco, del 2024, si ven ustedes los ataques que podría plantear Israel a Irán, pues vemos marcadas las instalaciones nucleares, ¿sí? El trébol, ¿no? El trébol nuclear. Ustedes... bueno, claro, el título es Israel-Irán, vale, sería, de acuerdo, partiría el ataque de Israel y, por tanto, pues sí, sería correcto esta interpretación. Vamos a ver. Desde 1986, en la que un científico nuclear, Mordecai Vanunu, hizo público todas las instalaciones secretas que tenía Israel a lo largo de su territorio, tanto para la fabricación de plutonio, para el enriquecimiento de uranio, para el montaje de las bombas nucleares, para esto, para lo otro, para lo demás allá, bueno, luego le metieron en la cárcel, le localizaron a través de una operación de inteligencia, le llevaron a Israel y le metieron, ahora ya está libre, pero estuvo unos 20 o 30 años allá, ¿no? Entonces, Israel, desde el año 68, tiene estas instalaciones nucleares, es decir, son laboratorios de I+D, de armas nucleares, que las tiene allí, las tiene en la zona de Yodofat, naturalmente en Sorek, naturalmente en Dimona, que están absolutamente localizadas y son públicas. Irán pues pasa lo mismo, solo que estos mapas están hechos, aunque están tomados por satélite y esas tal, pero es indudable que desde que salieron estos mapas hace unos años, las instalaciones que haya podido desarrollar o construir Irán pues no se conocen, porque además es importante esta cifra. Irán es un territorio con 1.648.000 kilómetros cuadrados. Israel es un país muy pequeñito. Israel, al fin y al cabo, tiene de largo 470 kilómetros y de ancho 135, con lo cual ahí hay una vulnerabilidad territorial que también habría que tener en cuenta.
Más cosas a tener en cuenta. Para poder atacar estas instalaciones subterráneas, harían falta un tipo de armamento muy concreto, que sería el Massive Force Penetrator, ¿no? Que sería el que podía, este lo tengo un poquito aquí más explicado, que serían por las bombas convencionales penetrantes de 6 metros de longitud, 15 toneladas de peso y una carga útil de 2.400 kilómetros capaces de penetrar 60 metros en hormigón armado. Pero el último modelo de esta serie, el GBU 57/B, esto está publicado en la revista de aeronáutica, la de abril, la de agosto, todo lo que les estoy contando lo tienen ahí publicado con datos, sería del todo eficaz. No se sabe si el último modelo de este MOP sería eficaz. ¿Por qué? Pues porque el terreno de Irán es muy variado, porque la orografía de Irán es muy variada. Tenemos montaña, tenemos río, tenemos llano, tenemos arenoso, tenemos gran... Entonces, todo esto necesita una precisión de la que tampoco se tiene muy claro. Con lo cual, tendremos posiblemente a lo mejor el avión que fuera capaz de lanzar el MOP. Pero también ocurre lo siguiente, y es que serían aviones que necesitarían un repostaje, y la distancia que hay entre Israel e Irán es demasiado larga. Necesitarían sí o sí repostar a mitad de camino. Pero yo no lo veo problema, aunque otros analistas lo vean, pues por una razón muy sencilla. Porque tenemos Irak. Irak es un país fallido absolutamente, desgraciadamente, por lo que es la cultura iraquí, Nínive, de todo aquello, Basora, todas aquellas escuelas maravillosas, ¿no? Tenemos Siria, que es otro país fallido. Siria está invadido por bases americanas, por bases rusas, por bases kurdas, por bases turcas, ¿y por qué otra base? Pues por todas. Siria, van ustedes a cada sitio, está lleno de bases extranjeras, cada uno mandando en donde manda. Y por tanto podría ser una posibilidad estratégica, ¿no? Dice, muy bien, vale, Israel se la juega, entonces para bombardear con el MOP podría hacer lo mismo que cuando atacó Irak, que entró por Arabia, o cuando atacó a Siria, que entró por Turquía. Podría hacer, bueno, me reposto por aquí, en mis aviones, porque como allí mando yo, pues no pasa nada, y ese no sería el problema. Yo creo que el problema es otro. El problema es que Israel, aparte de que se da cuenta de que se metería en una guerra existencial, Israel tiene muchos problemas internos. Israel tiene una sociedad muy harta de todo lo que está pasando. Es que estaba allí hace poco también y por eso le pongo estas fotos. Tiene una sociedad muy cansada de todo lo que está pasando por parte de unos y por parte de otros. Las generaciones israelíes, de chicos y de chicas hoy, de familias, de todo, lo único que quieren es una guerra. Están cansados. Entonces, es muy pressing, o sea, te presiona mucho que cada paso que das te encuentres. Este camino le lleva a un pueblo palestino. La entrada para Israel es peligrosa. O los propios israelíes en Jerusalén, que te dicen que están hartos de que les vigilen por los drones. Hay casi 40.000 horas de vigilancia de drones al año, constantemente. La gente está harta, créanme ustedes. Luego viven con la presión, bueno, esto es la entrada a Ramallah, boicota a Israel, esto es Hebrón, está vacía, es una ciudad prácticamente en guerra. Entonces Israel tiene dentro una sociedad muy dividida, que sí existe el sentimiento del sionismo y tal, pero que son seres humanos, y les digo a ustedes que están muy cansados de toda esta guerra, y lo último que querrían es que Israel se metiera en una guerra nuclear. Por último, otra de las razones el por qué no lo haría Israel, y de eso estoy absolutamente convencida, pues porque en 1991, cuando Saddam Hussein atacó con misiles Scud a Tel Aviv, a todos los que cayeron en Dimona, amenazó con lanzar armas químicas, amenazó con que irían las cabezas cargadas con armas químicas y biológicas, y se sabía de memoria que Irak tenía un desarrollo de armas químicas y biológicas de primer nivel, como lo tenía Irán, como lo tiene Egipto, como lo tienen casi todos, no crean ustedes que es que aquí son 4. Las armas químicas y biológicas abundan en muchos países del mundo, a pesar de la OPWC. En cualquier caso, ¿qué pasó? Pues que la gente se encontró pues con unos problemas inmensos. Se empezaron a vender atropinas en las farmacias, se los tomaban sin saber ni cómo. Dijeron que el bicarbonato era bueno contra el gas, pues
pues se acabaron las dosis de bicarbonato, empezaron a obligar a poner máscaras, algunos se quitaban el tapón y se asfixiaban, a gente que era mayor le dio infartos y llenaron las unidades de cuidados intensivos, mujeres embarazadas que dieron a luz prematuramente. No se imaginan qué lío. Luego no tenían máscaras suficientes para todo el mundo. En fin, fue una situación de pánico, de perder la esperanza, de que las autoridades, a pesar de que decían que no pasaba nada, pero sí pasaba, y no pudieron controlar del todo aquellas manifestaciones públicas en las que se les escapaba de las manos el pánico de la gente. Por lo tanto, y terminando, la conclusión: un ataque preventivo de Israel sobre instalaciones nucleares conllevaría una guerra existencial. Ahora se llama guerra existencial para destrucción mutua asegurada, esa doctrina que sale en el año 62. Ahora es destrucción existencial, la palabra la cuenta Putin de vez en cuando habla de Ucrania. Sería una destrucción mutua, porque realmente no ganarían absolutamente nada hasta esto destruirse, y sobre todo Israel. Israel desaparecería del mapa directamente. El estrecho de Hormuz, ¿cómo van a permitir una guerra que paralice el tránsito de todo lo que es los mercados petrolíferos y todo lo que son el tránsito de los millones de toneladas de petróleo y de gas que nutren las economías occidentales y orientales? No hay resiliencia. Ninguna economía occidental tiene resiliencia para poder sobrevivir sin o con un embargo o con una paralización del petróleo de Oriente Medio. Por último, el perjuicio, esto causaría evidentemente un perjuicio crítico a estas economías que para nada, vuelvo a repetir la palabra, son resilientes ante este tipo de ataque. Esta sería la conclusión fundamental que creo podríamos aplicar en este caso. Y gracias. Por supuesto. A ver, ¿alguna pregunta? Jorge. Hola, muy buenos días. Tenía una pregunta y lo siguiente. Usted mencionó que Israel obtuvo armas nucleares en el 79, ¿correcto? Antes del 79. Pues nada, es tiempo de terminar. Como era de esperar, un privilegio, un verdadero privilegio haber tenido la actividad esta mañana con nosotros. Y de verdad que encantados. Yo creo que ha sido, lo han dicho varios, de mucha calidad. Charlas como estas, desde luego, al entorno del museo y de la asociación y nuestro, nos dan un regalo. Así que muchas gracias. Tengo un regalito para ti. A ver, qué bonito. El museo requiere calidad. No puede hablar cualquiera de cualquier cosa. Esto es un museo. Subidos no hacemos una foto. Claro que sí. ¡Qué bonito! Además, en el hangar 2 salen varias fotos. Se abre. La podemos enviar. ¿Esto se abre? No, es el abierto. Esa pintura del abierto. Bueno, pues nada, encantados. Sabéis que en febrero tenemos otro par de charlas relacionadas con aviación general y acrobacia, así que invitados todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer.